Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en soymexico.org, gente al servicio de la gente. Y nos vamos con la siguiente nota, no sin antes saludar a Catskool, que está aquí con nosotros. Catskool, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Y saludamos también a Misa, que está también con nosotros para dar las notas el día de hoy. Buenas noches, Misa. Hola, muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar con ustedes dos, señoritas. Vámonos con la siguiente nota. Esto es desde Venezuela. Venezuela abre debate sobre la gasolina regalada. El gobierno venezolano se mostró dispuesto a debatir sobre el subsidiado precio de la gasolina, la más barata del mundo, algo que la oposición y economistas ven como el preámbulo de un encarecimiento para ayudar a las finanzas públicas. Varios ministros destacaron la necesidad de debatir el uso y el precio de la gasolina, que se mantiene invariable desde 1996 y que se cotiza en 0.01 centavos de dólar el litro, algo que había sido calificado de ridículo por el presidente Hugo Chávez en 2007. Con el precio actual, el valor de una taza de café en Venezuela es 1000 veces más caro que el de una botella de agua, y el de una botella de agua, es 700 veces superior al de un galón de 95 octanos, la categoría premium. Economistas venezolanos aseguran que, tras la reciente devaluación de casi 32% del bolívar frente al dólar, el gobierno está preparando el terreno para aumentar el precio de la gasolina y enfrentar un hueco fiscal que ubican entre 14 y 16% del Producto Interno Bruto este año. Cuando uno va a la estación de servicio, a veces da una propina que es mayor a lo que se está pagando. El regalado se tiene que acabar y la gente tiene que pagar. En toda nuestra cultura rentística prevalece esto, aseguró el ministro de Finanzas Jorge Giordani al abordar este tema considerado tabú por el costo político que podría acarrear. Luego, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, aseguró que un aumento de la gasolina no hace falta, pero la discusión del uso que se hace, no solo de la gasolina, sino de todos los recursos energéticos, hay que hacerla. Lo hemos dicho, estamos despilfarrando un recurso natural que es escaso en todo el mundo, sostuvo Ramírez. El país chavista produce un promedio de 3 millones de barriles diarios, según datos oficiales, aunque la OPEP sostiene que la oferta del crudo del país es de 2.3 millones. Asimismo, Ramírez ubicó la demanda diaria en 635,000 barriles. En otras palabras, un venezolano consume cada año cerca de 9,7 barriles de combustible, mucho más que en Argentina 5,34 barriles o Brasil 3,71. El experto petrolero Rafael Quirós desestimó no obstante el análisis del ministro. Si hay derroche es porque hay precios bajos. El analista venezolano Nelson Hernández denunció que el subsidio a la gasolina en Venezuela fue de 13.170 millones de dólares en 2011, lo que representó el 4,4% del Producto Interno Bruto del país. Al no aumentar la gasolina y por vivir en una economía con inflación, cada vez pagamos menos por la gasolina. Ese beneficio tiene un costo inmenso para el país, costo que se ve reflejado por el gigantesco subsidio que hay que realizar para hacer que la gasolina sea cada vez más barata, explicó el analista de Henkel García, previniendo un aumento de los precios. Tras la devaluación, el vicepresidente Nicolás Maduro anunció nuevas medidas económicas, algo que la oposición también consideró como un anticipo al aumento de la nafta. El líder opositor Enrique Capriles, que critica al oficialismo por haber tirado la casa por la ventana en las presidenciales de octubre, acusó al gobierno de mentir sobre el tema de la gasolina. Si dicen que no van a aumentar, hay que prepararse porque la negación es afirmación en este gobierno, dijo. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el oficialista Ricardo Sanguino, descartó no obstante esa posibilidad y negó que el gobierno prepare una campaña para justificar un alza de los precios de la gasolina. La última vez que se incrementó la gasolina en Venezuela fue en 1996 cuando se elevó su precio en 500%. Pues mientras en Venezuela se pelean porque la gasolina está muy barata, aquí en México nadie protesta porque cada mes nos la suben. Esas son las incongruencias entre un gobierno y otro.
o bueno, las grandes diferencias entre un gobierno y otro. Mientras uno no sube su gasolina desde 1996, el otro cada mes nos da el sablazo, un sablazo que cada vez cuesta más a los millones de mexicanos que tienen que hacer uso de este combustible. Misa, ¿tenemos otra nota? Sí, claro que sí, Arcángel. Tenemos otra nota aquí en Soy México y es sobre Brasil. Russell va por reelección en Brasil con Lula como estratega. Y bueno, pues la nota es por Esteban Israel y dice así: São Paulo, Brasil, se zambullió anticipadamente en la campaña para los presidentes del 2014, como el lanzamiento de la candidatura a la reelección de Dilma Rousseff, aunque en el escenario económico más favorable desde que el Partido de los Trabajadores llegó al poder hace una década. El anuncio fue hecho en la noche del miércoles por el ronco vozarrón del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el influyente titiriteo de la política brasileña. Se escogió a Rousseff como su sucesora. Si la oposición tiene dudas, vamos a responderle con la reelección de Dilma en el 2014, dice Lula, durante un acto para celebrar 10 años del PT, del mando de la mayor economía de América Latina y una de las mayores potencias emergentes en el mundo. Y un póster conmemorativo con los rostros de Lula y Rousseff repartió durante el mitin en São Paulo, dio pistas sobre el posible lema de campaña, la década que cambió Brasil. Lula presidió Brasil durante un periodo de agresivo crecimiento económico que ayudó a sacar de la pobreza a unos 30 millones de personas y facilitó la elección de Rousseff en el 2010. Pero probablemente estructurales y una pérdida de apetito internacional por las materias primas brasileñas están castigando a la economía, que había crecido apenas de 1% en el 2012, muy por debajo de la media regional. Rousseff, una economista de 65 años con fama de administradora eficiente, ha intentado de todo para reanimar la economía, desde amplias extensiones impositivas hasta un récord histórico en la tasa de interés y en las tarifas eléctricas. Las medidas acababan erosionando las finanzas públicas y analizando la inflación, pero no lograron reactivar la economía. El autor, Aleiko Neves, potencial rival de Rousseff en las elecciones del 2014, no tuvo oportunidad de recordárselo. Brasil se detuvo, dijo el senador del centrista PSDB. Los pilares de la economía están en deterioro, añadió. Pero cierto es que lanzar la candidatura de Rousseff a un año y medio de las elecciones, el PT se anticipó y está marcando la cancha. El timing es muy importante, dijo Rafael Cortés, analista de la consultora Tendencias en Sao Paulo. La estrategia del PT es anticiparse al debate, mientras sus rivales están todavía organizándose y eligiendo sus candidatos. Neves criticó al PT por adjudicarse conquistas sociales que, dijo, solo fueron posibles gracias a la estabilidad económica lograda por el predecesor de Lula, el expresidente Fernando Henrique Cardoso. Brasil no fue descubierto en el 2003, dijo. En cruce de acusaciones con sabor a campaña, Rousseff le respondió: no heredaremos nada, nosotros construimos. Lula, entre bastidores, el lanzamiento de la candidatura de Rousseff para el 2014 despejó las pocas dudas que aún quedaban sobre las ambiciones presidenciales de Lula, que es aún hoy uno de los políticos más populares de Brasil, pero también confirmó el papel del carismático ex líder sindical de 67 años como articulador de la política brasileña, un hombre que escoge candidatos y teje las alianzas necesarias para colocarlos en posiciones de poder. Lula podría jugar un papel crucial a la hora de tener puentes con la candidata ecologista Marina Silva, que en las elecciones del 2010
obtuvo casi 20% de los votos y que no podría ser jugadora clave de un escenario de segunda vuelta en los años próximos. Dilma es el plan A del PT y Lula la encargada de construir lo que sea necesario para ganar las elecciones, dijo Cortés de Tendencias. Lula, al parecer, recuerdo, tras un tratamiento contra cáncer de garganta diagnosticado en fines del 2011, continúa además siendo un modelo para líderes de izquierda en América Latina y una especie de embajador de facto de Brasil. Esta década tuvo millones de constructores, pero tuvo y tiene un líder, dijo Russell. Para justo a Lula se llama Luis Ignacio Lula de Silva, pero pese a las reverencias en sus 2 años en el poder, Russell construyó su propio capital político y las últimas encuestas le dan un nivel de aprobación personal del 78%. Mantener el actual nivel de empleo casi pleno ayudaría a Russell a detener el sillón presidencial, y su imagen de implacable con la corrupción le permitían no ser salpicada por él. Sensato es un escándalo de compra de votos ocurridos hace una década que podría llevar a la cárcel a varios ex colaboradores de Lula en medio de la campaña electoral. 2 de los acusados del expresidente del gabinete de Lula, José Teixeira, y el expresidente del PT, José Jerónimo, estaban el miércoles entre militantes que festejaban la candidatura de Russell a la reelección. Y pues bueno, aquí mientras se pelean aquí hacen el esfuerzo por bajar la electricidad de lo que es Brasil por todas partes, pues aquí en México algunos pues no las pagan, ¿no? Y sobre todo pues no las incrementan. Y bueno, creo que por ahí tenemos otra nota acá. Sí, una nota un poco más amable entre paréntesis, porque también es algo triste. Hoy se supone que es el Día Mundial de la Lengua y Dialectos a nivel mundial. Lo volví a decir. Ya que 64 dialectos están a punto de desaparecer en México. Y uno de los problemas más graves es la discriminación que padecen los pobladores que se comunican en otro idioma, diferente al castellano. Las organizaciones sociales de diversas partes del mundo celebran este jueves el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha que promueve la preservación y protección de todos los idiomas originarios de los pueblos del planeta. Este Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999. Esto informó la Organización de las Naciones Unidas. El conocimiento de este día estuvo